Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo una recopilación de historias paranormales. Primera historia: el duende de Sofía. Era una de esas noches tranquilas en la que todo parecía en calma, pero lo que viví aquella noche cambió mi perspectiva sobre la tranquilidad para siempre. Me encontraba cuidando a mi sobrina Sofía, mientras sus padres estaban fuera por la noche. Sofía tenía solo 6 años y solía ser una niña feliz y curiosa, pero esa noche algo estaba muy mal en su habitación. La habitación de Sofía era como cualquier otra para una niña de su edad, decorada con pegatinas de estrellas y un mural de unicornios en la pared. Sin embargo, a pesar de la apariencia colorida, Sofía no podía dejar de quejarse de algo extraño. Cada noche, cuando se apagaban las luces y la casa se sumía en el silencio, decía que escuchaba susurros provenientes de su armario. Al principio pensé que era la imaginación de una niña, pero esa noche Sofía estaba particularmente inquieta. Me pidió que me quedara con ella hasta que se durmiera, algo que no había hecho antes. Acepté sin cuestionar y me acomodé en una silla al lado de la cama, tratando de calmarla con cuentos y promesas de que no había nada que temer. Poco después de apagar la luz, el ambiente se volvió extraño. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera errática y el aire se volvió denso. Sofía se acurrucó bajo las sábanas, temblando. De repente, escuché un susurro suave pero claramente audible que parecía provenir del armario. ¡Ahí está de nuevo!, dijo Sofía con voz temblorosa. ¡El duende está hablando! Me reí nerviosamente, intentando aparentar calma, mientras me acercaba al armario para revisarlo. Lo abrí con cuidado, pero no había nada allí, solo ropa colgada y algunos juguetes olvidados. Sin embargo, al cerrarlo, noté que el aire estaba inexplicablemente frío y los susurros se intensificaron. Regresé a la silla, tratando de tranquilizar a Sofía, cuando de repente el ambiente cambió. Una sombra oscura apareció en la esquina del cuarto, casi imperceptible, pero claramente presente. La sombra comenzó a moverse y las risas agudas y burlonas comenzaron a llenar el aire del ambiente. Los susurros eran ahora más claros y escuché una voz diminuta que decía cosas incomprensibles en un tono burlón. Me levanté de la silla y encendí la luz, pero la sombra desapareció y los susurros cesaron. Sofía seguía acurrucada en la cama, temblando y con los ojos abiertos de miedo. Decidí que era mejor mantener la luz encendida, así que me senté junto a Sofía y traté de distraerla con una historia. Sin embargo, mientras hablaba, noté que algo estaba cambiando en la habitación. Los juguetes comenzaron a moverse ligeramente, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellos. Poco después, escuché un pequeño golpe proveniente del armario. Me acerqué y al abrirlo nuevamente, vi algo que me heló la sangre. Una pequeña figura de madera que antes estaba en la estantería, ahora estaba en el suelo, con su rostro de expresión cruel, mirando hacia arriba. La figura tenía una apariencia de duende, con ojos brillantes y una sonrisa retorcida. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de hacer que Sofía se sintiera segura, pero no pude evitar sentir una presencia inquietante en la habitación. En ese momento, los susurros se convirtieron en gritos agudos y desesperados. La habitación parecía girar y las paredes se acercaban, como si estuvieran intentando atraparnos. En un intento de calmar la situación, tomé a Sofía en mis brazos y traté de salir de la habitación, pero la puerta no se abría. Estaba bloqueada por una fuerza invisible. Los gritos se hicieron más intensos y pude ver la figura del duende, que estaba ahora en el umbral del armario, moviéndose de manera grotesca. Desesperado, traté de encontrar una manera de abrir la puerta, mientras Sofía lloraba en mis brazos. Finalmente, con un último esfuerzo, logré forzar la puerta y salimos de la habitación, pero la casa estaba en completa oscuridad. Los gritos y susurros continuaban resonando en nuestros oídos mientras buscábamos una salida. De alguna manera, logramos salir de la casa y buscar ayuda. Esa noche fue una pesadilla, y cuando los padres de Sofía regresaron, la habitación parecía normal. Sin embargo, Sofía no dejó de decir que el duende aún estaba allí, esperando en su armario. Años después, cuando la familia se mudó de la casa, descubrí que la habitación de Sofía
había sido objeto de una serie de incidentes inexplicables. Los siguientes propietarios reportaron experiencias similares y la casa fue finalmente abandonada. Nunca supe exactamente qué era lo que había en la habitación, pero el recuerdo de aquella noche y el rostro del duende me persiguen hasta el día de hoy. A veces en la oscuridad puedo escuchar susurros y risas burlonas, y me pregunto si el duende sigue esperando, escondido en el rincón de algún armario, esperando a la próxima víctima, a la que aterrorizar. Siguiente historia, el aquelarre de la colina. Hace algunos años tuve una experiencia que todavía me atormenta, y aunque nunca he hablado de esto con nadie, creo que es hora de que lo sepas. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer una excursión de fin de semana a una antigua cabaña en las colinas de Galicia. Era una cabaña que pertenecía a la familia de Javier desde hace generaciones, pero había estado abandonada durante años. Llegamos una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La cabaña estaba rodeada de espesos bosques, y aunque era rústica y un poco destartalada, tenía un cierto encanto. Javier nos había advertido que la zona tenía muchas leyendas de brujería, pero lo tomamos como una historia para asustar a los turistas. La primera noche, después de desempacar y encender una fogata, nos sentamos alrededor del fuego, con un par de tragos en la mano, compartiendo historias y risas. Todo estaba tranquilo, hasta que Ana, la novia de Javier, mencionó algo sobre un libro de hechizos que supuestamente había sido encontrado en la cabaña muchos años atrás. Según la leyenda, el libro pertenecía a una bruja que había vivido en esa zona y que había sido quemada en la hoguera por la Santa Inquisición. Intrigados por la historia, decidimos buscar el libro. Javier recordó que su abuela le había contado que estaba escondido en algún lugar de la cabaña. Nos dividimos y comenzamos a buscar por toda la casa. Finalmente, en un compartimiento secreto bajo una tabla del suelo, encontramos un viejo libro de cuero, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, nos dimos cuenta de que estaba escrito en una lengua extraña, con símbolos y dibujos que parecían salidos de una pesadilla. Aunque no podíamos entender las palabras, las imágenes eran perturbadoras. Rituales, sacrificios y figuras encapuchadas danzando alrededor del fuego. Ana, quien siempre había estado interesada en lo oculto, sugirió que intentáramos hacer uno de los rituales del libro. Al principio nos reímos de la idea, pero tras algunos tragos, decidimos que sería una buena manera de pasar el tiempo y asustarnos un poco. El ritual que elegimos era sencillo. Necesitábamos velas, un círculo de sal y una noche sin luna. Por suerte, esa noche el cielo estaba completamente despejado y oscuro. Nos dirigimos a un claro en el bosque cercano, llevando el libro y los suministros necesarios. Javier dibujó el círculo de sal, mientras Ana encendía las velas y comenzaba a recitar las palabras del libro, aunque no entendíamos su significado. Al principio no pasó nada, solo estábamos nosotros, parados en el bosque, sintiéndonos un poco tontos. Pero entonces, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las llamas de las velas parpadearon y se apagaron. La temperatura descendió bruscamente, y una sensación de pesadez nos envolvió. Ana continuó recitando, su voz temblando. De repente, escuchamos ruidos provenientes del bosque, ramas rompiéndose, hojas crujientes y un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando. Miré alrededor y mis ojos se encontraron con sombras que parecían moverse entre los árboles. Una figura oscura apareció en el borde del claro, y luego otra, y otra más. ¡Estábamos rodeados! Las figuras comenzaron a moverse hacia nosotros, sus pasos, silenciosos y deliberados. Sentí un frío intenso y una opresión en el pecho. Ana gritó y dejó caer el libro, y en ese momento las figuras se detuvieron. Una de ellas, más alta que las demás, se adelantó. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada penetrante. La figura levantó una mano y las otras figuras se dispersaron en un movimiento fluido y sincronizado. Ana, con lágrimas en los ojos, recogió el libro y retrocedió. La figura alta hizo un gesto hacia ella y de repente Ana fue lanzada hacia atrás con una fuerza invisible, cayendo fuera del círculo de sal. En el instante en que Ana cayó, las figuras se abalanzaron sobre ella. Sus gritos resonaron en el bosque, mientras las sombras la arrastraban hacia la oscuridad. Intentamos correr hacia ella, pero algo nos mantenía en el círculo. Javier, desesperado, trató de romper el círculo de sal,
pero los esfuerzos fueron en vano. Finalmente, las sombras desaparecieron y el bosque quedó en silencio. Nos quedamos allí, paralizados, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el claro. Cuando nos atrevimos a movernos, buscamos a Ana por todas partes, pero no encontramos rastro de ella. El libro de hechizos había desaparecido también. Volvimos a la cabaña en estado de shock, sin poder creer lo que había sucedido. Decidimos regresar a la ciudad y contarle la historia a la policía, aunque sabíamos que nuestra historia sonaría absurda. Nos interrogaron durante horas, pero sin pruebas ni cuerpos, no pudieron hacer mucho. Javier nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Dejó la cabaña y se mudó lejos, intentando olvidar lo ocurrido. Pero yo sé la verdad. Cada vez que pienso en Ana, la recuerdo en esos momentos finales, atrapada por esas sombras. Y lo más perturbador es que a veces, en la profundidad de la noche, escucho susurros en una lengua extraña y veo sombras moviéndose en el borde de mi visión. Sé que las entidades no han terminado con nosotros. Sé que algún día volverán y no estaré preparado. Así que, si alguna vez encuentras un libro de hechizos antiguo, te suplico que lo dejes donde está, porque hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Siguiente historia: el precio de la eternidad. Nunca he sido una persona supersticiosa ni muy religiosa, pero mi vida cambió para siempre durante un viaje de trabajo a un pequeño pueblo al sur de Francia. Mi empresa había enviado a un grupo de nosotros a investigar unas propiedades antiguas que habíamos adquirido, y me tocó encargarme de una mansión en ruinas al borde del bosque. La mansión tenía una historia larga y sombría, con rumores de sucesos paranormales y leyendas locales que hablaban de un oscuro pacto con el diablo. El primer día en la mansión, la encontré en un estado deplorable. Las paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas rotas y el suelo lleno de escombros. Lo que más me llamó la atención fue una gran biblioteca en la planta baja. Entre el polvo y las telarañas, encontré un antiguo libro de cuero con una inscripción dorada que decía: El Tratado del Alma. Me pregunté si era una broma o un truco publicitario para atraer a los turistas, pero no pude evitar sentir un escalofrío al tocar el libro. Lo llevé a la oficina y comencé a investigar. El libro estaba lleno de símbolos extraños, textos en un idioma antiguo, pero al final había una página que captó mi atención. Hablaba de un ritual para obtener riqueza, poder o cualquier deseo a cambio de un precio: el alma. Una tarde, mientras exploraba el pueblo en busca de información sobre la mansión, me encontré con una anciana que, al ver el libro en mi mano, se asustó visiblemente. Me advirtió que no debía jugar con cosas que no entendía y que el libro no era un simple hechizo, sino un contrato real con fuerzas oscuras. Al principio la ignoré y pensé que estaba exagerando. Mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Esa noche en la mansión decidí probar el ritual. Era la típica historia: trazar un círculo de sal, encender velas negras y recitar las palabras del libro bajo la luz de la luna llena. El ritual prometía cumplir un deseo profundo a cambio de mi alma. Pensé que no tenía nada que perder, ya que mi vida estaba en un punto bajo y buscaba desesperadamente un cambio. Recité las palabras del ritual y al principio no pasó nada. Las velas parpadearon, la temperatura en la habitación descendió. Luego, un viento helado comenzó a soplar y una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. Era una sombra alta y delgada, con ojos rojos, brillantes, que me miraban fijamente. Sentí un terror helador, pero traté de mantener la calma. La figura se acercó lentamente y me habló en un susurro gutural, diciéndome que había llegado el momento de hacer mi elección. Me ofreció poder y riqueza, más allá de mi imaginación, pero a cambio de un precio que no podía deshacer. Acepté el trato, pensando que solo era un juego o una ilusión. La figura extendió su mano y en un acto casi ceremonial presionó su dedo contra un antiguo documento que apareció de la nada. Me pidió que firmara con mi propia sangre. Lo hice sin saber que estaba sellando mi destino. La figura desapareció con un susurro y me quedé solo en la mansión, sintiendo un vacío abrumador. Los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar. Mi vida comenzó a mejorar increíblemente. Recibí una oferta de trabajo en una empresa multinacional con un salario exorbitante.
Mi vida se llenó de lujos y éxito. Pero algo no estaba bien. A pesar de mi fortuna, sentí una constante angustia y una presencia opresiva que no podía explicar. Una noche, mientras dormía en mi lujoso apartamento, me desperté de repente con una sensación de parálisis. Vi la figura oscura de la mansión en la esquina de mi habitación. Sus ojos rojos brillaban con intensidad y su presencia era tan palpable que parecía envolverme. La figura se acercó lentamente y con un gesto casi indiferente tocó mi frente. De repente me encontré en una oscuridad total. No podía moverme ni gritar. Solo había una voz que resonaba en mi mente, repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. El tiempo ha llegado. El precio se debe pagar. La angustia que sentí era indescriptible. Me di cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. Al día siguiente, me encontré en el suelo de mi apartamento, con la sensación de haber estado en una pesadilla interminable. La figura había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía. Decidí buscar ayuda y fui a ver a un sacerdote, quien al escuchar mi historia me advirtió que era demasiado tarde para deshacer el pacto. El alma que había vendido ya estaba en manos de fuerzas oscuras. A partir de entonces, la angustia se convirtió en una constante. Las noches eran una tortura, con pesadillas en las que la figura oscura me perseguía sin descanso. Las luces de la casa parpadeaban y sentí una presencia en cada rincón, esperando el momento adecuado para reclamar su precio. A veces, en las noches sin luna, el susurro de la figura oscura regresa. Escucho su voz en la oscuridad, recordándome que mi tiempo se ha agotado y que el precio debe cumplirse. Mi fortuna y éxito se desmoronan y la sensación de desesperanza se ha convertido en mi única compañía. Y lo peor de todo es que sé que no hay escapatoria. El precio de la eternidad se ha pagado y el precio es mi alma. Siguiente historia: el sello de la noche. Siempre me pareció raro ese viejo caserón en el borde del bosque. Todos los años, cuando llegaba la noche de Halloween, la gente del pueblo lo miraba con una mezcla de temor y curiosidad. Mi amigo Javier y yo solíamos bromear con ese lugar, que estaba embrujado, pero nunca pensamos que nuestro desafío de Halloween se convertiría en una pesadilla real. Era la víspera de Halloween y había una especie de acuerdo táctico entre los adolescentes del pueblo. Quien pasara la noche en el viejo caserón ganaría un pequeño premio de entre todos. Javier y yo, animados por la valentía y quizás por un poco de locura adolescente, decidimos que esa noche, finalmente, entraríamos en el caserón. El lugar estaba cubierto de maleza y las ventanas parecían ojos vacíos mirando hacia afuera. El viento hacía que los cristales rotos cintiaran como campanas funerarias y el suelo crujía bajo nuestros pies. La entrada estaba bloqueada por una puerta de madera que se tambaleaba con cada golpe del viento, pero logramos abrirla con un empujón y entramos. Dentro, el caserón estaba en un estado de deterioro extremo. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas y los muebles eran solo esqueletos polvorientos. Mientras explorábamos, encontramos una escalera que descendía a un sótano. La curiosidad pudo más que el sentido común y decidimos bajar. El sótano estaba más frío de lo que esperábamos y la luz de nuestras linternas no hacía más que amplificar la oscuridad. Pero lo más inquietante era una serie de símbolos extraños tallados en las paredes, símbolos que no reconocíamos. Parecían estar grabados con algo afilado, con un patrón que nos era completamente ajeno. En el centro de la sala había un círculo de velas ya apagadas. Javier, siempre el más valiente, bromeó sobre cómo las brujas solían hacer rituales en lugares como este. En ese momento, una ráfaga de aire helado atravesó el sótano y las velas comenzaron a encenderse solas. No es que nos asustáramos al principio, estábamos envalentonados por la adrenalina, pero entonces comenzamos a escuchar susurros. No podía ser del viento, eran voces, murmullos en un idioma que no podíamos entender. Lo peor era que parecían provenir justo detrás de nosotros. Volteamos para ver qué estaba pasando, y fue entonces cuando notamos algo más perturbador. Un viejo libro estaba en el suelo,
justo en medio del círculo. Parecía antiguo, con una cubierta de cuero negra y un sello dorado en la portada. Javier, en su impulsividad, decidió abrirlo. Las páginas estaban llenas de símbolos similares a los que habíamos visto en las paredes, acompañados de ilustraciones inquietantes, de criaturas deformes y personas en medio de rituales extraños. Justo cuando estábamos a punto de cerrar el libro, una sombra oscura se materializó frente a nosotros. Era una figura que parecía estar hecha de las mismas sombras que llenaban la sala. Nos quedamos paralizados. La figura, en lugar de atacarnos, se inclinó lentamente hacia el libro y comenzó a murmurar. La lengua era incomprensible, pero el tono era claramente una súplica. Al mirar más de cerca, notamos que la figura parecía estar parcialmente formada, como si las sombras estuvieran tratando de convertirse en algo más concreto. Javier intentó cerrar el libro, pero una fuerza invisible lo mantuvo abierto. En ese instante, la figura dio un salto hacia nosotros y una energía fría nos envolvió. Sentimos que algo intentaba apoderarse de nosotros, como si la presencia en el sótano quisiera arrastrarnos al mismo abismo de desesperación que ella había conocido. La única opción era huir. Subimos las escaleras a toda prisa y salimos corriendo del caserón. No miramos atrás. No dijimos una palabra mientras cruzábamos el bosque. Al llegar a la oscuridad de la calle, nos detuvimos, jadeando, y nos dimos cuenta de algo perturbador. Javier estaba temblando y su piel estaba pálida como la cera. Al día siguiente, Javier y yo intentamos contarle a la gente del pueblo lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Al principio, pensaron que estábamos exagerando. Sin embargo, cuando Javier dejó de aparecer en público, la verdad empezó a filtrarse. Javier había desaparecido. Al parecer, él nunca volvió a ser visto después de esa noche. Años después, cuando pasé cerca del viejo caserón, vi algo en la ventana rota. Una figura familiar, pero pálida y consumida, con una mirada de desesperación en sus ojos. Aún hoy, no sé qué sucedió exactamente aquella noche, pero lo que vi en la ventana me persigue en mis pesadillas, y en el fondo temo que Javier haya quedado atrapado en el mismo lugar de desesperación que esa sombra, un precio que pagó por desafiar a lo desconocido. Siguiente historia: el silencio de la medianoche. Nunca me imaginé que algo tan trivial como una llamada telefónica pudiera arruinar mi vida. Me llamo Laura y solía ser una estudiante de arquitectura, con una vida normal y una rutina predecible. Sin embargo, todo cambió la noche en que comencé a recibir esas llamadas. Era una noche tranquila de otoño. Había terminado un largo día de clases y estaba en mi apartamento, preparándome para acostarme. Había estado trabajando en un proyecto para la universidad, así que mi mente estaba ocupada, pero no lo suficiente como para no notar el primer extraño sonido. El timbre de mi teléfono móvil, sonando a las 3 de la mañana. Me desperté sobresaltada y miré la pantalla del teléfono. El número desconocido no mostraba ningún identificador. Con el corazón acelerado, contesté. ¿Hola?, dije, pero solo escuché un silencio absoluto al otro lado de la línea. Pensé que era una broma y colgué. Pasaron unos minutos y el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número, pero esa vez la línea estaba completamente en silencio durante unos segundos antes de que se cortara. Mi curiosidad superó mi miedo, así que decidí volver la llamada, pero el número estaba fuera de servicio. Las llamadas continuaron durante varias noches consecutivas, siempre a la misma hora. El patrón se convirtió en una rutina inquietante. El silencio siguió de una corta estática y luego la desconexión. Intenté cambiar mi número y ajustar la configuración del teléfono, pero las llamadas seguían llegando. La única diferencia era que ahora también recibía mensajes de texto breves y crípticos, llenos de caracteres incomprensibles y frases enigmáticas. Una noche, mientras trataba de concentrarme en mis estudios, la llamada llegó nuevamente. Esta vez, la línea estaba llena de un ruido blanco constante, pero entre la estática creí distinguir una voz que murmuraba algo. Lo que escuché me heló la sangre. Parecía una voz susurrante que decía mi nombre repetidamente. Mi primera reacción
fue cambiar de habitación y dejar el teléfono en la mesa de noche, pero la sensación de estar observada no desapareció. Las llamadas y los mensajes se hicieron más frecuentes y aterradores. Cada noche se sumaban nuevos detalles perturbadores, imágenes de lugares extraños, textos incomprensibles que se grababan en mi teléfono y mensajes que revelaban detalles íntimos de mi vida cotidiana, cosas que nadie más sabía. Decidí que debía hacer algo al respecto. Empecé a investigar el número, pero no encontré nada. La línea estaba registrada a nombre de una empresa fantasma. Decidí que debía involucrar a la policía, pero ellos no encontraron nada irregular. Me dijeron que podía tratarse de una broma de mal gusto o una campaña de marketing invasiva. Una noche, estaba en mi apartamento solitario, tratando de relajarme después de otro día de llamadas y mensajes. Me sentía al borde de la desesperación. El teléfono sonó a las 3 de la mañana como siempre. Confesé, esperando escuchar el mismo silencio aterrador. Sin embargo, esta vez escuché una voz claramente audible que decía: «Te estamos mirando». El frío se apoderó de mí. Miré por la ventana y aunque no vi a nadie, sentí una presencia en la habitación. Esa noche, algo cambió en la atmósfera del apartamento. Las sombras parecían más densas y las luces parpadeaban sin razón aparente. Esa noche, la llamada fue más prolongada y perturbadora. La voz al otro lado de la línea comenzó a hacer preguntas sobre mi vida personal, mis miedos y mis secretos más oscuros. Mi corazón latía con más fuerza mientras intentaba contestar, pero la voz seguía hablando, mezclando mis respuestas con susurros incomprensibles. Finalmente, la llamada se cortó de golpe. Exhausta y aterrorizada, intenté dormir, pero me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y una figura oscura apareció en la esquina de la habitación. Era una sombra indistinta, pero sentía una presencia maligna y opresiva. La figura se movió hacia mí y a medida que se acercaba, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número, pero esta vez la llamada estaba acompañada de una imagen, una foto de mi propio dormitorio, tomada desde una esquina que no podía ver. Grité y traté de salir corriendo del apartamento, pero la puerta estaba atascada. Las sombras se movían a mi alrededor y la figura oscura se acercaba cada vez más. Mi teléfono vibró con nuevos mensajes, pero no me atreví a mirarlos. Mi mente estaba en caos. Finalmente, la figura oscura se desvaneció y el teléfono dejó de sonar. Al día siguiente, la policía encontró mi apartamento vacío. No había señales de lucha o intrusión. Solo un teléfono móvil en el suelo, con la pantalla rota, y un último mensaje recibido. Una fotografía de mí, dormida en la cama, tomada desde el ángulo en el que había visto a la figura. Nunca descubrí quién estaba detrás de las llamadas o por qué me acosaban. Nadie sabe qué pasó esa noche, pero a veces, en la tranquilidad de la madrugada, puedo escuchar el sonido del timbre de un teléfono y siempre me estremezco al pensar en lo que podía estar esperándome al otro lado de la línea. Hola, gracias por escuchar las historias. Espero te hayan agradado. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta luego!